Pues, hola, buenas. Mi nombre es Ana García y vengo, como ya ha dicho el compañero, desde la Universidad de Huelva. Vengo a presentaros un póster con el proyecto que estoy desarrollando junto con mis compañeros de trabajo en la Universidad de Huelva. Somos un grupo muy multidisciplinar, ya que somos tanto profesionales de la minería, de patrimonio, como de tecnologías drone. Y con ello vamos a presentar ese trabajo que estamos realizando en la actualidad de carácter turístico, minero y patrimonial. Este trabajo lleva por título el reto turístico en poblados mineros abandonados. Y en particular nos hemos centrado en el poblado minero de Valdelamusa. Este proyecto nos lo está financiado por la Cátedra de Provincia de Huelva. Perdón. Este trabajo es muy importante para nosotros, porque tenemos como valor y objetivo poner en valor. ¿Se escucha? Vale, es que es. Vale. Vale. Poner en valor otras antiguas minas que existen en la provincia nubense. Porque siempre que pensamos en Huelva, lo más normal es que pensemos en la mina Río Tinto y como explotación minera del siglo XIX y XX. Y sin embargo, en la faja pirítica ibérica existen otra serie de explotaciones mineras bastante importantes, ya sea por sus dimensiones como por las actividades que desarrollaron. Por lo tanto, es importante poner en valor este patrimonio industrial y minero que quedó en la mayor parte de los casos abandonado después de que finalizaran estas actividades y posee un gran potencial turístico. Y así sirve también para devolver un poco la vida a estos pueblos y repuntar sus economías. Concretamente, nosotros vamos a hablar de la mina Confesionarios y del pueblo minero de Valdelamusa. Valdelamusa se encuentra, como hemos dicho, situado en la provincia de Huelva, en la zona de Andévalo, y pertenece al ayuntamiento de Cortegana. Es un pueblo, como os comento aquí, veis en el mapa, cuya historia está muy vinculada con las explotaciones mineras que existen en sus inmediaciones, ya que era donde residían los trabajadores de la misma. Las explotaciones mineras en Valdelamusa se iniciaron en la década de los 80 durante el siglo XIX. En un principio fue por parte de una empresa inglesa que realizaron los primeros sondeos. Sin embargo, fueron abandonados porque el resultado de una mala calidad de los suelos. Posteriormente, unos años después, en 1880, se realizaron otra vez una serie de sondeos, pero en este caso con una empresa francesa, con sondeos hasta unos 60 metros y que dio lugar a que 6 años después, en la empresa Compañía de Minas de Cobre de Aguas Teñidas empezara la explotación de la zona y quería empezar la explotación de estas minas. Asimismo, se empezó a construir lo que es el pueblo de Valdelamusa. En 1889 se arrendó por la Sociedad Francesa de Peritos de Huelva, que estableció en este pueblo sus oficinas y talleres centrales. La forma de explotar esta mina fue por método de cielo abierto. Y la finalidad de la misma era obtener baja ley para obtener ácido sulfúrico. Hay que decir que en esta explotación minera no existía tratamiento del material. Solo se explotaba y se transportaba en ferrocarril de esta mina y de otras de la zona hacia la zona del puerto de Huelva, donde ya se comercializaba con él. Aunque posteriormente se hicieron diversos estudios en la zona, ninguna llegó a ningún lado y la mina sigue cerrada desde finales del XIX, es decir, lleva más de un siglo sin ningún tipo de actividad minera. Dos de estas fechas más importantes fueron una en los años 40, en concreto el año 1945, en que la Sociedad Francesa de Peritas de Huelva pues realizó una campaña geofísica y de sondeos de nuevo, aunque no dio ningún resultado positivo. Y posteriormente, en los años 60, las empresas más importantes de la zona, como son Río Tinto y Tarsis, intentaron también volver a explotarla, pero no hubo un acuerdo con los dueños, por lo cual tenemos que decir que en la actualidad lleva sin ningún tipo de modificación desde finales del siglo XIX. Por lo tanto, lo que tenemos en la actualidad es una serie de elementos patrimoniales que están en estado de abandono. Y ahora vamos a explicar un poco cuáles son estos elementos patrimoniales que se pueden apreciar tanto en la corta minera como en el pueblo. Si os fijáis, hemos puesto ahí un modelo 3D que hemos realizado de lo que es la corta minera en concreto. En principio, para empezar, os voy a contar una pequeña curiosidad, que es que esta mina lleva por nombre, como he dicho, la mina de los confesionarios. Si veis en la imagen que tenemos, no sé si la veis, que pone confesionario, en la segunda imagen de la derecha superior, pues es una estructura que se encuentra alrededor de la corte. Hay más de una. Y que cuya forma se asemeja al confesionario de un templo religioso. Por eso recibe ese nombre.
Estos confesionarios tienen ese color rojizo porque se encuentran formados por el mineral rojizo de Osam. Y al estar expuestos al aire libre, el material que estaba en su interior, que lo reinaba, pues se ha ido erosionando y ha dejado estas estructuras, que son las que dan nombre a la mina. Como podemos ver también en la imagen de la corta, es una corta de unos 200 metros de diámetro que se hace un círculo perfecto. Como vemos, como se encuentra en estado de abandono, pues se encuentra negada. Y posee ese color medio negruzco, rojizo, que es debido a los minerales que están precipitados en la misma, que son el gosán, piritas y otros óxidos metálicos. Han filtrado hacia su interior. Estas aguas son lo que llamamos aguas ácidas, ya que poseen un pH de 2 o 3. Y aunque la gente que vaya a visitarlas no supone un peligro para ellos, sí que podría, es un poco para el ecosistema de la zona, porque bueno, siempre hay algún tipo de filtración. También vemos que alrededor de la corta, en los materiales que la conforman, tienen distintas tonalidades. Unos colores son más claros porque son rocas carbonatadas y luego en las zonas más rojizas es donde están lo que conocemos como los filones de gosán y pirita. Eran extraídos, como se puede ver, si os fijáis un poquitín, pequeñas galerías subterráneas. Eran como se iban explotando estos filones en la parte más antigua de la mina. Aunque no se puede apreciar en la imagen, también os comento que existen galerías subterráneas y que servían para ver cómo se explotaba la mina. Era por el método de Glory Hole, que consistía en construir galerías subterráneas y se extraían por un pozo único mediante vagonetas o otros sistemas similares con una máquina de vapor, que era tirada por unos cables de acero. El elemento más significativo también de la corta es la chimenea que vemos a nuestra derecha, que veis aquí. Vale. Esta chimenea, como hemos dicho, no está vinculada a ningún tratamiento de mineral, como suele ocurrir en otras minas de la zona, ya que, como sabéis, os he comentado, esta mina fue construida antes de 1900. La función simplemente de esta chimenea es expulsar los gases de estas máquinas de vapor que trabajaban en la misma. Es una chimenea bastante elevada porque la mina se encuentra en un valle rodeado como de pequeñas montañas. Por lo tanto, si no hubiera tenido el corte más corto, pues habrían quedado atrapados en el valle. Aunque parezca que está en buen estado, realmente está en bastante estado de deterioro. Tiene una grieta bastante importante y bueno, tiene riesgo de colapso de la estructura. Alrededor de la mina actualmente existe, como se puede apreciar también en la imagen, una pequeña ruta turística que sirve para que la gente que se acerca a visitar el pueblo y sus recursos, bueno, puedan conocer lo que es el entorno. Sin embargo, están también un poco en estado de abandono. Entonces, parte de nuestro proyecto es implantar una serie de mejoras y promocionar la zona poco a poco. Aparte de la mina, tenemos el pueblo de Valdemusa, que como hemos visto es el pueblo que albergaba tanto oficinas y talleres de la explotación minera como donde vivían los trabajadores de la misma. Era muy importante, como dije antes, porque también se encontraba una situación muy privilegiada, en con su estación de tren. Y no solo se dedicaba al transporte del mineral de esta mina, sino de todas las que había en sus inmediaciones. Porque aunque esta mina cerró a finales del siglo XIX, las otras minas de los alrededores sí que estuvieron vigentes en su actividad hasta mediados del siglo XX. Por lo tanto, el pueblo sí se siguió vinculado a esta actividad minera. Lo primero de todo es indicar, aunque no podemos mostrarlo, es que en este pueblo se ve muy claramente que había dos sociedades que convivían en este pueblo, ya que se ven por una parte las que son las casas de los trabajadores propiamente de la mina y por otra las de los dueños y arrendatarios. Los primeros fueron ingleses, como os he comentado, y después fueron los franceses los que van a vivir ahí. Como ejemplo de que se puede apreciar todavía en día de hoy, a pesar del estado ruinoso en el que se encuentra, de los privilegios con los que contaban los dueños, es que existe en el pueblo una pista de tenis y un campo de golf. Y como detalle también curioso, es que la pista de tenis de Valdemusa fue la primera de tierra batida de toda España. Hablando de otros sitios mineros que podemos encontrar, pues tenemos la casa de dirección, que es donde se gestionaba todo lo relativo a este transporte de las tiritas. Las oficinas, donde se archivaba la información y donde los trabajadores iban a cobrar su jornal, y también había a sus alrededores las cocheras para el ferrocarril y demás elementos. Otro elemento importante es el taller de alpendre, que es donde se reparaban utensilios mineros y se creaban distintas herramientas con los equipos de protección individual necesarios. Hay que indicar que a día de hoy, aunque se encuentra en estado de abandono, en su interior hay una máquina inglesa de época victoriana,
en estado totalmente abandonado. Es casi algo único en España actualmente. También existe un casino del pueblo que a día de hoy es un lugar de convivencia del pueblo. Lo más destacable, como hemos dicho, es la estación de tren, ya que fue la primera que unió la costa de Huelva con el interior de la meseta española y permitió un gran tráfico de materiales y personas. Por lo cual, y se encontraba en un punto muy estratégico, tanto social como militar, para esta época. Y sigue en uso. La estación de tren es bastante impresionante porque al lado tenemos, como vemos aquí, unos grandes cargaderos, que era por donde se transportaba el material extraído de la mina. Esto se hacía mediante un ferrocarril de vía estrecha que provenía de la explotación minera, volcaba este material que extraían y con otro ferrocarril de vía más ancha ya lo transportaba directamente hacia el puerto de Huelva. Por lo tanto, este pueblo podemos decir que tiene una gran vinculación con la historia del ferrocarril. A modo de conclusión, decir que lo que nosotros estamos haciendo es recopilar toda la información que podemos de esta antigua mina. La estamos publicando y divulgando en una página web y en un pequeño libro, así como en páginas de redes sociales que hemos creado, con el fin de que todo este conocimiento no se pierda y esté a disposición de la ciudadanía. Porque, como decimos, es bastante el estado de deterioro en el que se encuentra. Incluso para la gente de Huelva es bastante desconocida. Y otro de los objetivos es que para la gente que quiera visitarla y hacerla más atractiva, estamos mejorando lo que es la ruta turística. Hemos creado una serie de carteles para indicar los distintos elementos que se pueden ver con descripciones de los mismos, indicadores de ruta para ayudar a la gente qué ruta han de seguir y poner el pueblo en un lugar en el mapa, porque mucha gente, incluso de la provincia, no lo conoce y a la vez enriquecemos socialmente a un pueblo de la España vaciada. Y queremos animaros también que si conocéis algún lugar similar o queréis visitarnos, pues que siempre está de buena mano y que para intentar que estos pueblos no caigan en olvido, intentar recopilar toda la información que tengamos para mantenerlos vivos, tanto para nuestras generaciones como para las futuras. Muchas gracias.